¿Qué tal? Pues vamos a hacer este proyecto que en esta ocasión no es propiamente un centro de entretenimiento, es un mueble así donde va a ir la pantalla, pero principalmente en su parte inferior es importante que sea una cajonerita y unos cajones con medidas específicas que ahorita vamos a ver. Originalmente pues se le había planteado al cliente hacerlo en dos módulos, el módulo de arriba que tiene las puertitas y el módulo de abajo que es la cajonera, pero el cliente deseaba que se viera como un solo mueble, entonces vamos a embeber un mueble completo. Se va a armar ahí en el sitio y entonces va a tener su fondo y sus laterales al mismo color del resto del material. El mueble va a ir en un espacio que pues quedó hecho como tipo para un closet, aunque no tiene los 60 centímetros estándar de profundidad. Tiene aproximadamente 50 centímetros, más específicamente 53 centímetros. Vamos a dejar esa parte menos profunda que son 53 centímetros, esos 3 centímetros de tolerancia para que entre el mueble sin problema, así como también una muy buena tolerancia a los lados para que también no haya problema con los desplomes o pancitas que pudiera tener las paredes laterales de ese espacio. Dos de los cajones inferiores van a llevar unas medidas específicas y van a llevar este tipo de riel, ya que se nos pidió que se pudieran utilizar para guardar folders, de este tipo de folders que son como flotantes, o se les llama flotantes, que llevan una especie de costilla y esa costilla se desliza sobre estos dos rieles. Aquí tenemos las medidas, las checamos en internet y las contrastamos con las que nos facilitó el cliente, y efectivamente la medida deseada es la más larga, de 38 centímetros. Comencé por la parte más fácil, que es hacer el módulo superior, la parte de arriba, que pues es un cajón con dos puertitas, una especie de maleterito. En la parte de superior ya tiene pegado una pieza de MDF de 12 milímetros donde se va a apoyar la chambrana superior. Está saliente o sobresale porque las puertas tienen que quedar más o menos al ras de esa pieza ya una vez instaladas. O sea, ese módulo queda un poquito metido con respecto a los laterales o al marco que van a recibir las chambranas, más o menos unos 17-18 milímetros, ya que las puertitas pues tienen 15 milímetros de espesor, más un poco de separación que queda siempre al usar estas bisagras de cazoleta. Las piezas laterales, que son a las que se van a atornillar tanto al módulo inferior como al superior, las decidí hacer de 12 milímetros, esperando que no tiendan a holgarse un poquito o a querer pandearse. Esperemos que no, con el peso del módulo superior. Las hice de 12 para no ir robando tantos centímetros al espacio, ya que pues se va sumando el espesor de esos laterales, más los laterales propios de cada módulo, tanto el de la cajonera como del módulo superior, más el espacio entre cajones y el cuerpo de los cajones, etc. Entonces ya no quise robar más milímetros ahí, mejor que me quedaran de espacio, tolerancia por cualquier imperfección que haya en las paredes. El total del ancho de los módulos, ya descartando los espacios o tolerancias que va entre pared y mueble y descartando las dos tablitas de 12 milímetros, tiene que ser de 123. Aquí pues si le descartamos también los 3 centímetros de los 1.5 de cada extremo, nos queda 120. Pero aún faltan dos tablitas montantes, ya que son 3 espacios. Pero bueno, aquí iniciamos por calcular de qué tamaño necesitamos exactamente nuestros cajones para tener esos 38 centímetros en lo que es de punta a punta de los rieles, de los rieles deslizantes. Como la punta o la costillita esa que tiene el riel la voy a dejar cargada hacia el centro, pues viene siendo nuestro espacio neto interno al cajón.
Entonces a ese le voy a sumar los 2.4 centímetros de los dos laterales del cajón, más, ese ya nos daría nuestra medida real del cajón, más el espesor de las correderas, para saber de qué espacio estamos hablando dentro del mueble. Y ya nos podemos aquí comprobar de preferencia físicamente, si no ya sea con unos sobrantes o ya con las piezas que vamos a usar, checar que sí nos dé esa medida. Como ya he mencionado en otros videos, para ubicar las tablitas montantes o las que nos dividen esos espacios, utilizo recortes de sobrantes a la medida específica del espacio que necesitamos, para que no nos vaya a quedar o más cerrado o demasiado abierto. Voy a utilizar nada más lo que es una columna de cajones para determinar la altura de nuestros frentes. Como no me gusta hacer tanta sesión de fondeado y barnizado, o sea, me gusta aplicar lo más que se pueda en una sola sesión, pues ya hay que tener listos nuestros frentes recortados y con cubrecanto para que puedan recibir el fondo, y entintados obviamente, porque va a llevar un tono de tinta. Entonces, como las dos columnas de los extremos son del mismo anchor exactamente, nada más necesito saber más bien la columna del medio, su anchor de los frentecitos, y con una columna completa pues ya sé la altura. Aquí ya estoy presentando los laterales a uno de los módulos para hacerle sus perforaciones y que quede todo ya perfectamente alineado y no batallar en el sitio de instalación. Para unir los módulos a los laterales voy a utilizar tornillos conectores, que son como unos tubitos, como dos tornillos encontrados de rosca milimétrica. Estos rieles o guías de los folders los pude conseguir en Amazon. Justo era un juego de 4 reels, que era lo que ocupaba, y ya venían con un largo de 40 centímetros. Aquí estoy mostrando un perfil de un sistema Ducasse que pudiera ser también una alternativa de uso, nada más que ahí se ocuparía que los laterales de cajones tuvieran un espesor bastante considerable. Por lo menos quizás usar una melamina de 16 milímetros para que pueda recibir ese anchor del riel. Estos rieles traen una cinta adhesiva, pero obviamente no nos vamos a confiar nada más a pegarlos, sino que también vamos a poner sus tornillitos que yo incluía, muy pequeños por cierto, o sea, no es una medida comercial de tornillo, y bien así de pequeño, supongo, para que no sobresalga de lo que es la costilla superior y no se vayan a atorar ahí los folders. Son de cabeza avellanada, así quedan un poquito salientes, pero la costilla superior del riel sobresale más que la base, entonces ahí queda embebido, digamos, la cabecita de los tornillos. Aquí estoy ahora presentando los laterales al otro módulo, que es el módulo superior, pero es como si lo tuviéramos de cabeza. Entonces hay que tener cuidado de marcar nuestras piezas laterales, incluso también los laterales del módulo, para no confundirnos en este prearmado.
aquí vayamos a poner equivocados los laterales. Hay que marcar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Aquí me di cuenta de un error que había cometido, de que no había entintado esta orillita, que obviamente se va a notar o va a sobresalir, puesto que nos comimos esos milímetros del mueble por la cuestión de las puertitas. Aquí ya estamos instalando nuestros frentes de cajón ya con su acabado. Para espaciar utilizo a veces estas tablitas de 3 milímetros, a veces uso unos plásticos que son de 2 milímetros. Por lo pronto aquí en la parte de abajo sí la voy a dejar la de 3 milímetros, ya entre cajones dejé la de 2. Y arriba también nos va a quedar una separación, ya que arriba va a sobresalir también la tabla superior, la superficie de este módulo. Y bueno, ya en la instalación, ya que solo pude documentar ya todo el mueble armado y metido en su espacio. Aquí me faltaba todavía alinearlo con respecto al frente. Y pues podemos ver también el espacio que quedó tanto de un lado como del otro. Es más, ahí repartí más o menos el espacio. Del lado izquierdo ya se alcanza a ver la chambelana colocada, que nos va a tapar ese huequito. Y vamos a sellar perfectamente las orillas con acrylastic.